tubárico y en persona nos toca hablar sobre los mecanismos de daño tubárico por clamidia de Trachomatis. Bien, el índice que vamos a tomar, vamos a hablar un poco de la generalidad de introducción, la inmunopatología, antígenos e inmunopatogenia, las hipótesis alternativas de patogénesis, acá incluyen, ¿no?, el paradigma celular, factores genéticos del huésped y mecanismos del daño tubárico. Bien, como generalidades, la clamidia, su clasificación taxonómica, ¿no?, pertenece a Phylum Clamidiae, clase Clamidia, el orden Clamidiales, y hay dos tipos de familia de clamidias, ¿no? Uno es la clamidia y el otro es clamidiaceae, ¿no? El de la clamidia está, por ejemplo, encontramos a la clamidia avium, gallinaceae, suis y la trachomatis, ¿no?, que esta es la que vamos a abordar y la importante. Y en el otro tenemos la clamidia abortus, cavies, felis, pecorum, la pneumoniae y la citase. De estos tres, los que afectan más, ¿no?, los que son más relevantes es la trachomatis, la pneumoniae y lo que es la citase. Siguiente, por favor. Bien, características generales de la clamidia trachomatis. Antes se consideraba que la clamidia era un virus, ¿no?, porque este podía atravesar a las jeringas que eran para eliminar las bacterias, ¿no?, que estas medían 0.45, pero esta podía atravesar, y por eso se consideraba que era un virus. Y también se decía que era un parásito intracelular obligado, pero actualmente no es así, ¿no? Ahora la clamidia se considera una bacteria gram negativa de intracelular, que esta es obligada. ¿Qué quiere decir? Que necesita del huésped para poder cumplir ese ciclo, ¿no? Y además tiene otras características que hacen que sea parte, ¿no?, de estas bacterias. Por ejemplo, posee doble membrana, tanto una interna y una externa, contiene ADN y ARN, tiene ribosomas procariotas, sintetiza sus propias proteínas, sus ácidos nucleicos, sus lípidos, ¿no? Y algo importante también es que es sensible a agentes bacterianos, ¿no? O sea que puede haber una respuesta a diferentes antibióticos. Acá podemos ver las variantes de la clamidia. Por ejemplo, la A, B, BA y la C, que producen la enfermedad, lo que es el tracoma, ¿no? Esta está distribuida a nivel de Asia, África y América del Sur. Las complicaciones de este tracoma, sobre todo, es la ceguera. La serovariante, la B, D, K, estas enfermedades pueden causar enfermedad ocular, genitales y respiratorias. Por ejemplo, la conjuntivitis, la uretritis, la cervicitis, y a nivel del sistema respiratorio, ¿no?, una neumonía del lactante. Su distribución de este igual es a nivel mundial. Las complicaciones: salpingitis, endometritis, perihepatitis, embarazos ectópicos, infertilidad, epididimitis, síndrome de Reiter, ¿no? Y básicamente en estas son las que nos vamos a centrar por el daño tubárico, que vamos a explicar más adelante. Y por último tenemos la L1, L2, L2A, L2B, L3, que este ya también causa el linfogranuloma venéreo, que su distribución de igual forma esta es mundial, y las complicaciones de esta, por ejemplo, es la estenosis rectal y la obstrucción linfática. Siguiente, por favor. Bien, entonces, hablando ya del sí de clamidia trachomatis, sus formas evolutivas, este pasa por formas infecciosas, inactivas, desde el punto de vista metabólico. Entonces, la forma infecciosa de la clamidia se le va a denominar como cuerpo elemental, que esta es la parte infecciosa, pero esta no es la que no se va a metabolizar, ¿no? Este cuerpo elemental es resistente a factores ambientales adversos. Y también va a pasar por formas no infecciosas, pero estas van a tener ya también actividad metabólica, que son los cuerpos reticulares. Y estos son osmóticamente frágiles, ¿no? Acá vemos en la imagen la célula diana, ¿no? Vemos acá de color morado lo que son los cuerpos elementales, ¿no?, que pasan a través de la membrana plasmática por endocitosis. Y al momento de entrar a esta célula, ¿qué va a hacer? Van a inhibir a los fluorisosomas. Entonces, una vez que pasan estos cuerpos elementales, ¿qué hacen? Maduran ¿a qué? A cuerpos reticulares. Esos cuerpos reticulares ya también van a tener un peso de 500 a 1500 nanómetros, ¿no? Y su duplicación va a ser de 2 a 3 horas. Básicamente, cuando maduran estos cuerpos elementales, o sea, acá vemos ya que estos cuerpos reticulares, cuando empiezan a metabolizarse más, ¿no?, y a formar muchos más cuerpos reticulares, algo importante en esto es que carecen de pared celular. Por eso es que el cuerpo no reconoce, ¿no?, y hace una inclusión celular. Entonces, cuando ya se han replicado, ya se han metabolizado estos cuerpos reticulares, ¿qué hace? Hace de nuevo que este se libere. O sea, se libera, ya también se transforman estos cuerpos reticulares, de nuevo se transforman a cuerpos elementales. ¿Y qué hace? Que estos cuerpos elementales
por lisis celular o por exocitosis se liberen nuevamente estos cuerpos, ya también estos cuerpos elementales se liberen y de esta forma infecten a otras células, ¿no? Ese es el ciclo que cumple la Chlamydia trachomatis, ¿no? Acá, por ejemplo, los datos importantes, ¿no? Se replican en forma de cuerpos elementales, como dije, ¿no? Estos son los infecciosos, y los cuerpos reticulares son activos desde el punto metabólico, o sea, estos cuerpos reticulares son los que se van a metabolizar, van a aumentar el número de la clamidia, ¿no? Y estas son las formas replicadoras. Siguiente, por favor. De igual forma, acá vemos el ciclo, ¿no? Este es el ciclo normal que expliqué, ¿no? Que la adhesión del cuerpo elemental, la inhibición del fagolisosoma, la transformación de cuerpos elementales a cuerpos reticulares, ¿no? Y así se va la formación de más cuerpos reticulares y luego esas se transforman a cuerpos elementales nuevamente para luego ser liberados, ¿no? Y infectar a otra célula. Pero esto ocurre generalmente, pero cuando hay infecciones, por ejemplo, que son crónicas, ¿no? Como por la clamidia, como dijimos, es asintomática y muchas veces no requieren tratamiento, hay condiciones anormales que pueden hacer que esto varíe, ¿no? Y estas condiciones anormales, por ejemplo, relacionadas a la carencia de nutrientes, del interferón gamma, de la indoleamina triptófano degradante 2,3-dioxígeno, que es el IDO. ¿Qué hacen estos? Van a reducir lo que es el triptófano y ¿qué ocurre? Se frena, o sea, estos cuerpos reticulares se detienen ahí, ya no se van a empezar a metabolizar más. Pero algo importante es que no se van a eliminar, ¿no? Sino van a quedarse ahí, viables en la célula. Van a sobrevivir en esta célula. Además, hay otros factores que van a incluirse, ¿no? Como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa o las penicilinas. ¿Qué van a hacer esto? Van a formar estos cuerpos aberrantes de clamidia. Y estos cuerpos aberrantes pueden quedarse sobreviviendo en la célula por mucho tiempo, ¿no? Entonces, importante acá que se inhibe, ¿qué se va a inhibir en estos momentos? Se va a inhibir, gracias a estos factores que mencioné, se va a inhibir la replicación, la generación de energía y la síntesis del componente celular. Y además a esto se va a sumar que va a haber un aumento de la proteína de choque térmico clamidial 60, que bueno, más adelante van a explicar que también va a estar relacionado con esta falla tubárica, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta proteína de choque térmico clamidial 60? Hace una respuesta a lesiones externas, permitiendo seguir, ¿no? Permitiendo seguir este ciclo de vida y que se mantenga este ciclo de vida. Siguiente, por favor. De igual forma, esta es otra imagen del ciclo de vida. Acá ya también explica en horas, ¿no? En 6 horas, por ejemplo, se da la introducción, ¿no? de la clamidia. Acá de 6 a 12 horas se da la transformación, ¿no? De lo que es cuerpos elementales a cuerpos reticulados. De 2 a 24 horas ya se da la replicación, ¿no? De estos cuerpos reticulados, de estos cuerpos elementales, y así, ¿no? A las 36-48 horas ya se empiezan a formar los cuerpos reticulados. Esta transformación nuevamente, ¿no? De cuerpos elementales, de cuerpos reticulados, nuevamente se transforman a cuerpos elementales y de esa forma, ¿no? Se liberan nuevamente y se cumple el ciclo. Siguiente, por favor. Bien, entonces entrando ya al tema de patogenia del daño a las trompas de Falopio causada por estas infecciones, ¿no? De Chlamydia trachomatis. Siguiente. Bien, como definición, la Chlamydia trachomatis es la principal causa de transmisión sexual a nivel mundial, ¿no? Se ha estimado de que 4 a 5 millones de casos nuevos hay en el año y 100 millones de casos en todo el año. Las infecciones del tracto genital femenino inferior, como mencioné anteriormente, suelen ser asintomáticas, ¿no? Y no requieren un tratamiento. Pero como no requieren un tratamiento, estas se pueden hacer crónicas y pueden ascender al tracto genital femenino superior e infectar lo que son trompas de falopio, causando lo que es una salpingitis, que sería un daño funcional en la trompa de falopio e infertilidad, ¿no? por esta falla tubárica. Además, se observó que la función de anticuerpos contra proteína C de la tracomionis, como mencioné, esa CHSP60 en inmunopatogenia y de esta infertilidad, ¿no? Por fallo tubárico, lo que hacía era aumentar la proliferación de células autoinmunes y producir lo que es una cicatriz, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablando de lo que es la inmunopatología clamidial, tenemos que tener en cuenta que estas infecciones son crónicas y recurrentes, debido a que, como lo mencionó mi compañero, estas llegan a ser asintomáticas y muchas veces no hay un diagnóstico ni un tratamiento correcto.
En las mujeres, cada episodio de una enfermedad inflamatoria pélvica duplica el riesgo de poder hacer un daño tubárico permanente. Se hizo un estudio de 1.844 mujeres donde un grupo de 209 no pudieron concebir y el otro grupo, que formaron 141 pacientes, tenían una infertilidad tubárica y también un antecedente de una enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, ya explicando más a fondo, tenemos que tener en cuenta que las citoquinas proinflamatorias son las principales para lo que es la inmunopatología. Lo que pasa es que hay una activación de lo que es el plasma críptico y de lo que es la caspasa, que estas son esenciales para dar lo que es la patología inflamatoria tubárica y dando como secuela lo que es la esterilidad en la paciente. En cuanto a la histopatología, tenemos que hay un infiltrado celular profuso. Dentro de estos hay polimorfonucleares, neutrófilos, linfocitos y folículos linfoides. Dentro de los folículos linfoides vamos a tener a las células T, las células B y los macrófagos. Lo que pasa es que hay una respuesta inflamatoria que esta llega a ser intensa y crónica y puede estar seguida por una proliferación de lo que son las células epiteliales y van a llegar a formar una cicatrización. Esta cicatrización lo que va a causar es una oclusión y por ende se va a dar lo que es el daño específico de lo que es la trompa, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que la respuesta final se debe al tipo de clamidia que va a afectar, a los factores genéticos, a los antecedentes y también la carga genética y la vía de infección de la clamidia. Ya hablando de los antígenos clamidiales y de lo que es la inmunopatogenia, tenemos que tener en cuenta que los antígenos son una respuesta del sistema inmunitario donde éste reconoce a las células y pues genera respuestas inmunitarias como tal. Tenemos tres importantes: el MOB, el SHSP60 y el SHSP10, que esto lo voy a explicar posteriormente. Y bueno, la inmunopatología es que el sistema inmunitario, en el afán de defender al cuerpo, puede causar daño a los tejidos o generar patologías. Bueno, como les comentaba, va a haber una respuesta tanto de protección como una respuesta que va a ser la propia patología. A nivel de la protección actúa la MOB, que ayuda a proteger al huésped de la infección. En cambio, en la patogénesis tenemos el SHSP10 y el SHSP60, que estos pueden llegar a causar lo que es un daño o enfermedades infecciosas y que sean recurrentes. Bueno, también tenemos los otros antígenos clamidiales. Tenemos el CT875 y el CT147, que estas se presentan en infecciones de clamidia aguda. También el SHP60 dentro de estas otras variantes, que se presenta en mujeres que tienen lo que es la infertilidad por falla tubárica. Y también los anticuerpos humanos contra la proteasa casinolítica P, que también están vinculados con esta infertilidad por falla tubárica. Hablando del reclutamiento de las células inflamatorias, dentro de ellas vamos a tener unas respuestas inmunitarias que se miden a través de la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Dentro de estas dos pueden actuar de manera suficiente para poder eliminar lo que es la bacteria. La respuesta inflamatoria es el resultado de lo que son las infecciones recurrentes y también, pues como lo mencionaba anteriormente, es el acceso al tracto genital femenino superior, que contribuyen a hacer lo que es la cicatrización en las trompas y así causando una oclusión. En resumen, es que la patología posterior a la infección por clamidia es causada por la respuesta inmune. O sea, la respuesta inmune tanto va a dar una función de protección y también hace que se dé esta patología al momento de atacarse a sí misma. Y no es la infección en sí que da la patología, sino es la respuesta inmune. Y ya por último, hablando del paradigma inmunopatológico, lo que les mencionaba anteriormente, el mimetismo molecular son las proteínas de la SHSP60, que son muy similares a las proteínas humanas y hace que el sistema inmunológico ataque las propias células del cuerpo, pensando que está erradicando la bacteria.
En cuanto a la inflamación directa por las citocinas, es la infección que provoca una respuesta inflamatoria que está mediada por las citocinas y esta puede llegar a ser crónica, que contribuye pues a la inflamación de los tejidos y el daño también de ellos. Bien. Teniendo en cuenta lo que había comentado mi compañera, que básicamente la inmunopatología se va a asociar a dos factores importantes, que va a ser la cicatrización de las células, bueno, del tejido, y la producción excesiva de las citocinas. Entonces, vamos a hablar de lo que es la respuesta al estrés por clamidia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos habían explicado lo que abarcaba el ciclo normal de la clamidia, que abarcaba solamente dos formas, ¿no? Un ciclo bifásico, de convertirse de cuerpos elementales a cuerpos reticulares y otra vez a elementales. Pero cuando la clamidia se ve afectada por mecanismos estresantes como por ejemplo la penicilina, los interferones gamma o déficit de nutrientes, lo que pasa es que en lugar de convertirse a un elemental va a convertirse en un cuerpo aberrante. ¿Por qué es importante saber que se convierte en un cuerpo aberrante? Porque esta va a ser un estado en el que va a ser no infeccioso, no replicante, pero sí un estado viable, debido a que han habido estudios de la persistencia de la clamidia in vitro en el que esta clamidia, frente a estos mecanismos estresantes, podía sobrevivir semanas, incluso meses. Entonces, estas, al persistir en este estado y crecer latentemente en distintos tipos celulares como en los macrófagos o las células epiteliales de la mucosa, eran debido a una estimulación crónica. ¿Qué quería decir? Que esta clamidia, al estar en este estado, resistía a circunstancias hostiles y básicamente, y lo más importante, es que permitía que exista una inflamación a largo plazo, una inflamación crónica. Esto, como les decía, debido a una estimulación crónica de los antígenos o tal vez a una sobreproducción de la infección persistente, y es aquí donde se especula que entra pues en función las proteínas de choque que había mencionado, ¿no? La CHSP60 y la 10. Cuando estas salían en un entorno extracelular, estas inducían una respuesta inmunitaria proinflamatoria local en los epitelios de la trompa de Falopio, que básicamente lo que había mencionado, ¿no? Lo que hacían era una formación de cicatrices. Estas cicatrices ocluían las trompas y esto llevaba a la infertilidad de la mujer. Las células B y T se enfocaban en atrapar básicamente a las proteínas CHSP60 y las células T a la 10. Esta CHSP10 es importante porque los anticuerpos séricos contra esta proteína lo que hacían era agravar la enfermedad, y la reactividad inmunitaria conllevaba también a lo que es la infertilidad tuárica. Y estas dos proteínas, CHSP60 y la 10, lo que hacían era inducir la expresión de las caspasas, la producción de citocinas proinflamatorias y la apoptosis de las células epiteliales endocervicales primarias. Entonces, en los estudios se sugerían que estas dos proteínas podían desempeñar un papel en la patogénesis de la infertilidad en las mujeres, porque en estudios se habían reportado niveles elevados del ARN mensajero en estas dos proteínas en las células epiteliales cervicales de las mujeres infectadas y que también tenían infertilidad. Bien, como había mencionado, habían dos paradigmas, ¿no? El paradigma inmunológico y el paradigma celular, que básicamente habla de que este paradigma celular era que la patogenia que se daba era incluso después de la inflamación que la clamidia generaba, ¿no? Entonces, como lo había mencionado, básicamente esto se da por una respuesta inmunitaria del propio huésped y no como tal por la inflamación. Entonces, teniendo esta imagen, las células no inmunitarias, como es el caso del endotelio o el epitelio, van a ser invadidas por la clamidia, y estas no son inmunitarias, pero lo que van a hacer es tener una sobreproducción de quimiosinas y factores de crecimiento. Incluso esta producción de citoquinas se va a dar en estados, como los habíamos mencionado, ¿no? En el que existían los cuerpos aberrantes. Entonces es importante que los factores de crecimiento se desarrollen, porque esto llevaba más adelante a la cicatrización de los tejidos. Y bueno, yendo un poco más específicamente a los tipos de citoquinas, las más importantes que se habían encontrado en estudios era la producción de la interleucina 17,
en donde la interleucina 6 y el factor de crecimiento beta producían o inducían la producción de la TH17 y también inducían las respuestas inflamatorias de la interleucina 17. La interleucina 23 inducía la producción de la TH17 específica de la clamidia para la producción de la interleucina 17 en el tracto genital. Bueno, como ya explicó mi compañera, vimos que va a tener una parte genética. Entonces vamos a ver algunos factores genéticos del huésped que pueden tener. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta que no todas las personas que tienen clamidia van a tener este tipo de secuelas. Son específicamente algunas y es por algún cambio genético o modificación genética que se va a dar en la mujer. Es probable que los factores del huésped influyan en los resultados de la enfermedad. Normalmente, bueno, esto es importante, que las variaciones genéticas en la expresión de los genes de la interleucina 10 y del interferón gamma se asocian con la intensidad de las respuestas de proliferación de linfocitos a los antígenos contra la clamidia en este caso, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que ciertas variaciones en estos genes pueden hacer que el sistema inmunológico responda de manera más fuerte o también más débil ante la clamidia en este caso. Ya. Entonces vamos a hablar de algunas variaciones en los genes. Primeramente están los genes del factor de necrosis tumoral, de la interleucina 10 y del interferón gamma. Normalmente cuando hay estas variaciones puede hacer que algunas personas sean más susceptibles a la enfermedad. O sea que si las personas tienen alguna modificación en estos genes, van a contraer más fácilmente la enfermedad, en este caso la clamidia. También tenemos a los polimorfismos de la interleucina 10 y los alelos de Q del antígeno leucocitario humano, que normalmente, pues si estos llegan a aumentar en una proporción bastante alta, las mujeres tienen el riesgo de sufrir algún tipo de infertilidad. En este caso, pues vamos a ver la infertilidad tubárica en mujeres que han sido infectadas con clamidia. Luego tenemos las alteraciones en los alelos del factor de necrosis tumoral alfa 38A y en el alelo de la interleucina 10, 1082A, que estas más que todos pues van a estar asociadas con un mayor daño en las trompas de falopio en mujeres infectadas. O sea que si hay alguna modificación en estos alelos de la mujer que se ha infectado con clamidia, probablemente tenga un mayor daño en las trompas de falopio. Ya, también tenemos algunas variaciones genéticas de los receptores de reconocimiento de patrones. Lo importante aquí son los múltiples polimorfismos de un solo nucleótido, que es el SNPS, que nos habla de que si es que algún gen tiene este múltiple polimorfismo, pueden provocar respuestas inmunes anormales y esto puede aumentar el riesgo del daño tubárico en mujeres que han tenido la infección. Sin embargo, también se vio un factor protector que sería el SNPS, o sea, los múltiples polimorfismos de un solo nucleótido, pero en el gen específico que es el TLR2. Si es que una mujer tiene este múltiple polimorfismo en el gen TLR2, probablemente sea un factor protector, o sea, la mujer no va a contraer muy fácilmente la enfermedad, o en este caso pues la clamidia, y va a tener menor riesgo de tener algún daño en las trompas de falopio. Ya, luego tenemos al receptor TRAIL-R1, que es el receptor de ligando inductor de apoptosis, que como sabemos, este normalmente va a estar involucrado en la regulación de la inflamación y esto normalmente funciona contra una defensa contra las infecciones, en este caso puede ser bacteriana y también limita la propagación de patógenos. Específicamente en este caso sería pues en la clamidia. Ahora, hay un estudio que se habla de cómo funciona este TRAIL-R1 en las mujeres infectadas. Bueno, se dice que si hay alguna mutación en el gen TRAIL1, estaba significativamente asociado con la infección en mujeres. O sea, si hay alguna mutación en este TRAIL-R1, probablemente la mujer tenga mayor susceptibilidad a la infección. Y asimismo, pues se vio un experimento de células epiteliales cervicales en la célula CELA, que cuando se redujo la expresión de receptor TRAIL-R1, se observó ya también un aumento de producción de interleucina 8, lo cual pues conlleva una inflamación temprana. Bueno, a continuación hablaremos sobre los mecanismos propiamente de daño tubárico. Yo les hablaré sobre la vía de señalización WNT y las caspasas que se mencionaron anteriormente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Esta vía de señalización desempeña un papel fundamental en la reproducción, proliferación y control estructural del epitelio tubárico a través de las proteínas beta-cateninas. Estas proteínas tienen dos funciones principales, que es conformar las proteínas de unión intercelular y regular la proliferación y maduración celular.
En condiciones normales hay un equilibrio entre las concentraciones de la betacatenina citoplasmática por su vía activada e inactivada. Entonces, en la vía WNT desactivada, lo que ocurre es que el complejo proteico WNT no se une a que son las proteínas LRP5 y 6, por lo cual estas ya también se unen a los complejos APC, AXIN y la proteína glucogenosintetasa quinasa, que juntos van a fosforilar a la betacatenina y van a producir su degradación a nivel de los lisosomas. En cambio, en la vía WNT activada, lo que ocurre es que esta unión del complejo proteico se une a estas proteínas LPR5 y 6, activan la FLAT1 unido al AXIN y mediante esta acción lo que hacen es desactivar a la glucogenosintetasa quinasa 3 beta, que cuando no está unida a las otras proteínas no es capaz de inactivar a la betacatenina, entonces esta ya también se mantiene elevada. Entonces, en resumen, la vía WNT desactivada mantiene la betacatenina fosforilada y desactivada, mientras que la vía WNT activada mantiene la betacatenina en valores elevados. Y esta es la que justamente se eleva en la infección por clamidia. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente la infección por clamidia, siguiente por favor, produce una degradación, mejor dicho, va a activar la vía inactiva de la WNT, inhibiendo la degradación de la betacatenina, aumentando sus niveles citoplasmáticos, lo que va a llegar como un mensaje al citoplasma, al núcleo celular, activando genes que van a permitir o van a desregular una proliferación celular descontrolada. Va a haber un aumento en la inflamación, la pérdida de adhesión celular, porque esas proteínas también conforman uniones o forman complejos proteicos que unen las proteínas a nivel del epitelio tubárico, y va a haber esta pérdida de adhesión celular y una pérdida de la arquitectura tubárica. Lo peor no es esto, es que estas células que están dañadas también tienen un complejo, mejor dicho, hay un efecto paracrino a las células sanas. Esto ocurre en las células dañadas o infectadas por clamidia, pero también hay un efecto que es paracrino a nivel de las células sanas, ¿no? Entonces, como que el efecto se maximiza, ¿no?, por así decir, el daño. Siguiente, por favor. Ahora, el otro mecanismo son las caspasas. Realmente tenemos muchas caspasas, hasta 10. Sin embargo, principalmente se van a encargar de la apoptosis y inflamatorias. En este caso hablaremos sobre la caspasa 1, que es la inflamatoria, y la caspasa 8, 9 y 3, que son intermediarios, y la 3, que es la apoptótica propiamente, ¿no? Entonces, estas son enzimas proteolíticas que regulan la apoptosis e inflamación, y se activan estos dos tipos principales, principalmente la 1 y la 3, que van a tener un efecto directo en la fisiopatología del daño tubárico. Siguiente, por favor. Entonces, hay 3 tipos de daño que se dan por las caspasas, que es la inflamatoria por la caspasa 1, la apoptótica por la caspasa 3, y el efecto de la caspasa 3 sobre la ribonucleasa 3. Lo que pasa en la etapa inflamatoria por la caspasa 3, esta se activa por los receptores TOL y proteínas MLR. Hay una liberación de citocinas inflamatorias, la interleucina 1 beta y la interleucina 18. La interleucina 1 beta va a iniciar la destrucción del epitelio, y la interleucina 18 va a amplificar la respuesta inflamatoria de esta, produciendo fibrosis, cicatrización y obstrucción a nivel tubárico. Esto obviamente va a impedir la fecundación y va a alterar el transporte del ovocito, produciendo o pudiendo llevar a una paciente infertilidad, además de que también va a haber un mayor riesgo de embarazo ectópico si es que se diera una fecundación. En la apoptosis por la caspasa 3 hay una activación de las vías de la vía apoptótica por vía extrínseca y vía intrínseca. En la vía extrínseca, el estrés celular provocado por la clamidia produce una liberación del citocromo C a nivel de la mitocondria, activando la caspasa 9, que a su vez activa la caspasa 3 y produciendo una apoptosis final. En la vía extrínseca tienen que ver los receptores del factor de necrosis tumoral y los receptores de FAS. Entonces, mediante estos dos receptores, finalmente lo que concluye es la activación de la caspasa 8 y la activación de la caspasa 3, lo que va a llevar a una apoptosis. Entonces, en ambos casos, lo que va a haber hoy va a ser una alteración completa del epitelio tubárico. Se van a también morir las células de Cajal, células intersticiales de Cajal, que se dice que son células estimuladoras de la contracción tubárica.
Entonces va a haber una alteración del transporte del ovocito y motilidad tuvárica también alterada por esta apoptosis. Y obviamente también un mayor riesgo de embarazo ectópico. Ahora, las caspasas 3 no solamente son apoptóticas, sino que también tienen un efecto adicional en las ribonucleasas 3. Lo que pasa es que las ribonucleasas 3, o también conocidas como las DAISE, son cruciales para la maduración de microRNs que regulan los genes claves en la regeneración epitelial, la diferenciación celular y la inflamación a nivel tuvárico. Entonces, lo que hace la caspasa 3 es degradar esta enzima, por lo cual va a disminuir la producción de microRNs esenciales, altera la homeostasis epitelial, obviamente va a desregular la diferenciación celular y va a producir inflamación. Continuando con lo que es el mecanismo, ahora vamos a hablar de lo que vendrían a ser las activinas y lo que es el INOS, ¿no? Vamos a ver mediante este mecanismo lo que es la inflamación mediada por activinas y lo que es la producción de óxido nítrico, que va a contribuir a lo que es la fibrosis y lo que es el daño tubárico. Lo divide en tres fases. Primero vamos a ver lo que es la activación de TLR2 y lo que es la producción de activinas. Vamos a ver que clamidia pues, va a ser reconocida por lo que es el receptor tipo TOL2, que es que va a estar en las células epiteliales de las trompas de falopio. Lo que va a hacer va a inducir la producción de activina A, que es una proteína de la familia factor de crecimiento transformante beta. Esta es conocida pues por la regulación del crecimiento celular y lo que es la inflamación y la fibrosis. Posteriormente va a haber lo que es la inducción de INOS y lo que es la producción de óxido nítrico. Lo que son los receptores tipo TOL2, estos van a estimular lo que es el INOS, ¿no? Lo que es el óxido nítrico sintasa inducible, que a su vez va a generar lo que es el óxido nítrico. Este óxido nítrico va a actuar como un mediador inflamatorio, pero si en caso va a estar elevado, va a estar en exceso, este va a inducir un daño celular que va a afectar lo que es la función de las células ciliadas en las trompas. Esto reduce la capacidad de transportar lo que es el óvulo a lo que es, y esto aumenta el riesgo, ¿no?, de tener lo que es un embarazo ectópico. Luego tenemos la inflamación persistente y lo que es el daño tisular, que es porque la infección va a promover lo que es la liberación de citocinas inflamatorias, que son el factor de necrosis tumoral alfa, que es y lo que son las interleucinas 6 y interleucinas 8, ¿no?, lo que va a mantener la inflamación en las trompas. ¿Y qué consecuencia trae? Pues la muerte de células epiteliales ciliadas, que va a afectar tanto la función de las trompas y va a haber lo que es un reclutamiento de fibroblastos, que estos depositan, ¿no?, lo que es el colágeno y pues van a generar así lo que es la fibrosis. Posteriormente hay cicatrización del tejido, lo que pues va a llevar tanto a la oclusión tubárica, ya sea parcial o total, y lo que es la infertilidad. Siguiente. En esta imagen vamos a ver lo que les comenté anteriormente. Comenzamos con lo que son las trompas de falopio infectadas con Chlamydia trachomatis. Vamos a ver que estas van a inducir lo que es la síntesis de citocinas y quimiosinas tanto en lo que son células epiteliales y lo que son macrófagos. Ahora, luego a su vez va a haber lo que es una sobreexpresión tanto paracrina autocrina y pues de lo que es del INOS, que es el óxido nítrico sintasa inducible. Va a inducir lo que es una producción inapropiada de lo que es el óxido nítrico. Y como ya lo mencioné, una producción excesiva de este óxido nítrico lo que va a hacer es que pues, va a promover lo que es la remodelación y cicatrización tisular, lo que provoca daño y destrucción de las células tubáricas, ¿no? Y esto pues contribuye al desarrollo de un embarazo ectópico tubárico que va a ser inducido por la infección de clamidia. Otro de los mecanismos son los múltiples ciclos de retroalimentación positiva. Acá vamos a ver lo que es el daño, por qué el daño tubárico persiste y cómo la inflamación y la fibrosis pues se van a mantener, ¿no?, a pesar de que ya la bacteria tal vez no esté, pero este daño persiste. Vamos a ver un ciclo inflamatorio perpetuo, que este ciclo va a mantenerse porque pues por la inflamación causada por la clamidia va a generar la producción de factor de necrosis tumoral alfa y lo que son las interleucinas 6 y 8, lo que va a reclutar células inmunes como neutrófilos y macrófagos. Estas van a liberar lo que son las metaloproteinasas, las MMP2 y las MMP9. Estas lo que van a hacer es degradar la matriz extracelular y favorecen la infiltración de más células inflamatorias, ¿no? Esto va a lo que es la degeneración crónica, que va a mantener la producción de activinas y óxido nítrico, que les mencioné anteriormente, y lo que va a hacer es pues, amplificar el daño tisular. La fibrosis progresiva y pérdida de función, pues acá vamos a ver la inflamación, va a ser sostenida por los fibroblastos, que esto es lo que van a hacer es aumentar lo que es el colágeno
y pues va a generar lo que es un tejido cicatrizal en las trompas, ¿no? Que va a haber pues una rigidez y pérdida de elasticidad, va a haber una obstrucción parcial o total, como les mencioné, que lo que va a hacer es dificultar, ¿no?, la fecundación del óvulo y también un mayor riesgo de embarazo ectópico, ya que pues el óvulo no va a poder moverse adecuadamente hacia lo que es el útero. Luego vemos, ¿no?, la retroalimentación positiva, que pues por la cicatrización se va a alterar en lo que es el ambiente celular, lo que pues va a activar, como ya les mencioné, el receptor tipo TOL2, que pues va a mantener lo que es la respuesta inflamatoria, las citocinas proinflamatorias estimulan la producción de activinas y óxido nítrico, y se va a reforzar este ciclo de daño, ¿no? También, bueno, lo que ya les mencioné del depósito de colágeno y otras proteínas de la matriz que hacen que el tejido pues sea más susceptible, ¿no? Y pues así se va a reiniciar el proceso, ¿sí? Bueno, esta imagen es lo que ya les dije anteriormente. Comenzamos con los cuerpos elementales de Chlamydia trachomatis, pues van a infectar las células epiteliales. Luego de eso vamos a ver que se va a liberar lo que son citocinas y quimiosinas. Pues se va a traer también lo que son los neutrófilos PMNS y otras células adaptativas. También va a haber la activación de metaloproteínas, las MPS y lo que son las proteasas. Se libera enzimas y se va a degradar lo que es la matriz extracelular y se promueve el daño de la estructura tubárica. Luego de esto acá vamos a ver lo que es el factor de crecimiento transformante beta, que promueve la fibrosis. También está involucrado lo que es el Kremlin 1 y lo que es la adenosina C, que esto es lo que van a hacer es amplificar la inflamación y lo que es la cicatrización anormal. Va a haber lo que es una transición epitelio-mesenquimal, pues los fibrolastos acá van a estar activados y pues se va a iniciar lo que es un proceso de transición, ¿no? Esto lo que va a hacer es alterar la regeneración del tejido. Se va a expresar factores profibróticos, que lo que van a hacer es depositar una deposición excesiva de colágeno, ¿no? Y lo que va a hacer es formar simplemente un tejido cicatrizal que va a obstruir las trompas y pues esta fibrosis aumenta el riesgo de un embarazo ectópico y disminuye lo que es la fertilidad. ¿Sí? Y eso sería todo. Muy bien. A ver, venga acá. Preguntas. ¿No tienen preguntas? No me extraña. La exposición ha estado bien. Solo hay que resaltar el daño al endosalpingus, ¿no? Que basa su daño tan grave no solamente en el proceso infeccioso, sino en la reacción inflamatoria. Y que cuando se encuentra una obstrucción tubárica por Chlamydia, se recomienda no hacer tratamientos de recanalización, porque se ha encontrado que toda la trompa se daña, incluyendo las fibras. Por eso es que hacen en estos pacientes una obstrucción tubárica distal, con presencia de hidrosantos. Muy bien, síntesis. Bien, vamos a terminar la clase anterior. Entonces nosotros dijimos que habían dos grandes grupos dentro de las enfermedades de transmisión sexual, aquellas que estaban ligadas básicamente a la producción de una secreción o flujo vaginal o descarga vaginal y que por las características se podía determinar si era uno u otro patógeno. ¿Sí? Y en el otro grupo estaban aquellas patologías que producían lesiones directas
que se presentaban generalmente en el área genital o podían presentarse también fuera del área genital. Bien, entonces, yo cuando vea una úlcera genital, tengo que hacerme ciertas preguntas. ¿Tengo una lesión única o tengo una lesión múltiple? ¿Me causa dolor o no me causa dolor? ¿La patología se acompaña de neuropatías o no se acompaña de neuropatías? Con esas tres preguntas, ustedes van a lograr ubicarse generalmente y poder decir, ah, esto corresponde a esta patología. Y eso es lo más importante cuando yo encuentre una úlcera. Definitivamente hay úlceras que no tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, pero la gran mayoría sí se deben a enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Se dice que hay zonas geográficas en las cuales predominan más una infección que otra. Esto está ya cayendo en una desfase porque la globalización también le ha llegado también a los patógenos que producen enfermedades de transmisión sexual. Y hoy se considera que en todo el mundo existen todas las infecciones, en más o en menos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo tengo una lesión, una enfermedad de transmisión sexual que produzca úlcera o no, siempre debemos hacer descarte de HIV. Y yo no he tocado el tema de HIV porque yo supongo que se lo han tocado en dos capítulos importantes, que es el capítulo de infecciosas, ¿ya? Y en pediatría, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el que yo no he revisado HIV. HIV es todo un capítulo. Hay una normativa nacional para el manejo de la HIV y el manejo de las pacientes que desean tener descendencia, que eso quizás sí lo toquemos un poquito cuando hablemos de infertilidad. ¿Ya? Empecemos por el más frecuente. ¿Ya? Eres una paciente joven que inicia su vida sexual y que a los 3-4 días viene porque presenta un dolor intenso, quemante, muy similar a cuando se queman con un fósforo o con el cigarrillo. ¿Ya? El dolor no para, no cesa, ¿ya? Y la paciente tiende a frotarse la zona en que le está ardiendo. Generalmente aparece como un cúmulo de racimos. Puede ser una lesión única, puede ser más de una lesión. Y generalmente si se ha rascado, pues ya no vamos a ver las vesículas, que esa es la característica principal del herpes, sino vamos a ver una lesión como que fuera que se ha perdido la región de la epidermis y vemos una zona muy eritematosa. Esta enfermedad es producida por dos subtipos, el herpes virus tipo 1 y el tipo 2. Antes, hace mucho tiempo, se decía que el herpes virus tipo 1 era específico del aparato ginecológico, el aparato genital, y el herpes virus tipo 2 era específico de los labios. Bueno, las costumbres sexuales han cambiado en el tiempo y hoy día no podemos decir que esta lesión es producida por el herpes tipo 1 o esta es por el herpes tipo 2. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy no cobra mucha importancia definir si es uno o es el otro, sino saber que este es un herpes y tenemos que saber hablar con la paciente y decirle qué significa haber contraído una enfermedad por herpes, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual y que puede conllevar a que tenga otras enfermedades, puede que no también. ¿Es muy frecuente? Sí, y acá en Cusco se ve muy frecuentemente. ¿Ya? Recuerden que geográficamente nosotros somos una zona cosmopolita, ¿no? Con nuestros amigos visitantes. Y es muy frecuente que traigan pues sus amiguitos y contagien a otras personas. ¿Ya? ¿Qué hay con respecto al diagnóstico clínico?
Lo que yo les puedo decir es que actualmente hacemos IgG y IgM para herpes. Si es que queremos tener un diagnóstico de certeza, sobre todo si yo tengo una paciente con aborto habitual, ¿ya? Es una de las causas más frecuentes de aborto. Entra dentro de un síndrome llamado TORCH, ¿no es cierto? ¿En qué más les puedo decir? La prueba inmunoglobulinas no es totalmente, digamos, ¿cómo decirlo? No es totalmente verdadera de salir positivo. Existe un pequeño porcentaje que pueden dar falsos positivos, pero tiene alta sensibilidad y alta especificidad, más del 95%. ¿No? Tratamiento para el herpes. En realidad, cuando tú, y eso va a abarcar todos los virus, cuando tú adquieres una enfermedad viral, la adquieres de por vida. ¿Listo? No hay manera de que tú hagas un tratamiento y desaparezca el virus. No existe. El virus se adquiere y se adquiere para toda la vida. El ejemplo más evidente, HIV. ¿No es cierto? No hay manera de que desaparezca. ¿No? Aunque les comento que el año pasado ha salido ya un reporte de un paciente curado, no solamente de HIV, sino de SIDA, con trasplante de médula ósea. ¿No? Es el primer caso, supongo que van a aparecer más, pero ya ha sido informado. Entonces, ¿qué da esta enfermedad? Pues está la lesión en los genitales externos, ¿no? La región de los labios, la región del periné, la región del ano y da en la región de los labios. Pero también puede dar en la boca, ¿ya? También puede dar en la lengua y en la mucosa faríngea. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿a dónde va dirigido el tratamiento? Es a evitar la recidiva de la aparición de estas lesiones. Y para eso doy medicamentos antirretrovirales. ¿Ya? Ese es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Pues herpes responde más o menos bien a la aciclovir, pero el medicamento de elección para evitar sobre todo los fuegos labiales, que así se denomina cuando aparece en el labio, ¿ya? Es el valciclovir, ¿ya? Y se utiliza por 5 a 7 días en una dosis que va de 250 hasta 500 miligramos. Va muy bien, hace que las apariciones o las remisiones de esta enfermedad sean más escasas, pero tiende a aparecer cuando las defensas bajan en la dama. Y hay dos periodos que son muy importantes en la mujer. La menstruación, ¿ya? Que es uno de los momentos en que puede aparecer lesiones, y el otro es el embarazo. ¿Ya? Y ahí tienen el herpes. ¿Ya? Es una lesión típica. ¿Ya? Esta es una lesión que no se ha purgado, que no se ha rascado. Es así como lo van a ver. Ustedes, una vez que han visto esto, nunca se van a olvidar cómo es un herpes. ¿Quieren ver otro ejemplo típico? ¿No? ¿Qué te ha pasado? Me ha besado la araña. No, no es una araña, ¿no? La araña tenía 2 pies. Es por contacto directo. ¿Ya? Entonces, si tu enamorado tiene herpes, pues te va a contagiar. Exactamente contagioso. ¿Ya? Cuando tenga una lesión, ni lo toques. Dile que se vaya a estudiar. ¿Qué podemos decir de sífilis? Sífilis trae importancia porque quizás sea la enfermedad de transmisión sexual más estudiada. ¿Ya? Desde la antigüedad, desde la Edad Media, está descrito en los primeros casos de sífilis. ¿Por qué cobra importancia sífilis? Por la infección en sí, no tanto, sino
por las consecuencias que a posteriori puede tener un paciente que no es tratado por sífilis, ¿ya? Y que pueden ir desde lesiones mucocutáneas hasta lesiones en el sistema nervioso central. Esa es la mayor importancia. Saber que existen 3 estadios. El primer estadio, que es el más importante y el que más se pasa, se caracteriza por una lesión única, redondeada, numismática se dice, ¿ya? Con bordes elevados, no purulenta, no secreta ninguna sustancia y tiene una característica importantísima, ¿ya? Que lo diferencia del chancroide, ¿no es cierto? Que esta no produce dolor. Esas son las características de la sífilis primaria. ¿Listo? Si no se da cuenta, si no le presta atención, porque ya les dije que uno de los mayores problemas va a ser que la paciente va a ver una lesión pequeñita ahí y no le va a dar ninguna importancia, lo va a dejar pasar. Más o menos en un periodo que va entre 30 días a 3 meses, va a aparecer la lesión secundaria. Pero se han reportado casos tan precoces como 15 días. Y en la sífilis secundaria lo que tú vas a tener generalmente es un exantema a nivel de toda la piel, pero tiene predilección por colocarse en la región de las manos y de las plantas, ¿ya? Con unos puntitos que aparecen en esa zona y no se explica. Y va donde el médico y el médico le dice seguramente que algo has pisado, algo has tocado y por eso te da, y le da una cremita y lo deja pasar ahí. Pues si no tienes la experiencia necesaria, se te va a pasar. Y al cabo de un año aparece lo que se llama la sífilis terciaria. Y acá hay una cosa muy importante, porque aparece lo que se llama una sífilis latente, ¿ya? Y lo que pasa es que no todos los pacientes que se infectan por sífilis van a hacer toda la sintomatología que les estoy explicando. O pueden saltarse o no ser observado alguno de los pasos, ¿ya? Y cuando ya vemos problemas más serios, entonces recién nos ponemos a hacer una serie de exámenes y encontramos que el paciente es positivo para una prueba no treponémica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tratar de diagnosticarla en la forma primaria para evitar complicaciones posteriores. Nosotros seguimos encontrando a la fecha pacientes gestantes que dan positivo para RPR y BDRL, que son las pruebas no treponémicas que más utilizamos para control de las gestantes, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, hay pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas directas no se hacen usualmente en cualquier laboratorio, generalmente se hacen en universidades que tienen laboratorios más complejos o en laboratorios que se hacen estudios de investigación. Y la prueba principal es la prueba de campo oscuro, ¿ya? En la que se ve directamente el treponema. ¿Ustedes cuando han hecho microbiología han visto el treponema? ¿No? Tiene una coloración fluorescente, verdosa. Es típico, ¿ya? Bien. Ahí se utiliza un microscopio especial, ¿no es cierto? Es un microscopio invertido de campo oscuro para ver esto. Es una prueba especial. Pero no se hace usualmente. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Nosotros podemos hacer PCR, por ejemplo, ¿ya? O podemos utilizar pruebas indirectas. Y dentro de las pruebas indirectas, yo tengo las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. A mí disculpen que estoy corriendo un poquito, pero el sábado no voy a poderles dar la clase, es que tengo que hacerlo hoy día, ¿ya? Y, ¿qué pasa con esto de las pruebas treponémicas y no treponémicas? La prueba de elección es la prueba treponémica. El problema es que es más cara, ¿ya? Pero, ¿qué te permite? Te permite decir que si tu paciente tiene sífilis va a salir positivo. O al revés, va a salir positivo siempre y cuando el paciente tenga sífilis, ¿ya? Esa es la ventaja de la prueba treponémica.
Pero ¿cuál es su desventaja? Que tú le das un buen tratamiento, el paciente cumple con el tratamiento y le haces un test de una prueba directa de acá a un año y va a seguir saliendo positivo. ¿Ya? No se negativiza, difícilmente se negativiza. Casi siempre da positivo toda su vida a pesar de que ya no sea portador de síntomas. En cambio, la prueba no treponémica tiene la dificultad que me puede dar muchos falsos positivos. ¿Ya? Pero, esta prueba se utiliza mejor para hacer seguimiento del paciente después de haber dado tratamiento. Porque esta va a ir disminuyendo progresivamente a medida que va pasando el tiempo y a medida que obviamente el tratamiento sea efectivo. Esa es la principal diferencia entre las pruebas treponémicas y no treponémicas. Es por eso que existe la recomendación actual de que la primera prueba de sífilis para las mujeres gestantes es que se haga una prueba treponémica y después una prueba no treponémica. Pero nosotros pues no tenemos mucho dinero y así es que tenemos que hacer solamente pruebas no treponémicas y si es que sale positivo recién hacemos nosotros las pruebas treponémicas. ¿Ya? Tratamiento para sífilis. De lejos, tratamiento para sífilis ¿es con qué? Penicilina. El tratamiento es con penicilina de G benzatínica en una dosis que más o menos va en 2.400.000, ¿ya? Dosis única y si tienen Probenecid, le administran un gramo de Probenecid. A la vez, la intención es que mejore la concentración de penicilina. ¿Qué otras alternativas yo tengo si es que yo estoy ante un paciente que no puede recibir penicilina? Una opción es darle acitromicina, ¿ya? Por espacio de 3 a 5 días, pero hay que hacer controles con pruebas no treponémicas para ver si amerita un cambio de antibiótico o darle una repetición de la dosis. ¿Qué otras cosas a tener en cuenta? Si yo tengo un paciente que solo metió la prueba positiva, pero nunca manifestó ser portador de ninguna lesión, igual tiene que recibir tratamiento. ¿Ya? ¿Se debe dar tratamiento a la pareja? Siempre. Siempre se debe dar tratamiento a la pareja. Es más, se recomienda entre 6 meses y 1 año investigar cuáles fueron sus parejas que estuvieron alrededor y que todas ellas reciban tratamiento para sí. ¿Ya? Y ahí tienen una imagen de sífilis. Vean que esta está producida en el margen anal. Si uno no lo busca, no lo va a encontrar. Aunque generalmente el paciente va a decir que nota algo en la región anal. No va a venir por dolor. ¿Ya? Y si ustedes no examinan, se les va a escapar. ¿Ya? Y van a decir cualquier otra cosa. Hasta herpes van a decir, podría ser herpes, pero este no es. Vean, lesión única, redondeada, ¿ya? Acá no se ve, pero los bordes están elevados, ¿ya? Es característica la imagen de sífilis. Que tienen sífilis secundaria. Igualito se presenta en la planta del pie. Y es por eso que se les escapa. No tiene ninguna peculiaridad, ¿ya? Simplemente que es una síndrome de aparición espontánea. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes que en estos casos deben ver. Y este es uno muy resaltante, porque generalmente se ven 3, 4 puntitos en la palma, pues si no les llama la atención. ¿No? Sí, mírate la planta, ¿no? Sífilis terciaria, ¿ya? Que se afecta. Igual afecta el sistema central. Entonces, no es parte de esta clase, pero les debo decir 2 casos, ¿no? Los recién nacidos también tienen características propias, eso lo han leído ustedes. Están haciendo operativas, ¿no? Entonces van a hablar de sífilis congénita. Tiene características en los dientecitos, en la nariz, ¿ya? Son propias para identificar. Pero ahora, como hacemos tamizaje,
la mayor parte son diagnosticados. ¿Cuáles se nos van a escapar? Aquellas pacientes que probablemente tengan alteraciones en su aparato inmunológico y cuando haga la prueba de RPR me será negativo. Esos son los que se van a escapar. Y el otro grupo están las gestantes que a las 20 semanas presentan un óbito fetal y un aborto, ¿ya? Y se cree que está muy relacionado a la aplicación del tratamiento en la semana, entre la semana 18 y la semana 20, ¿ya? Y que esto ocurre por una liberación de sustancias tóxicas cuando se produce el tratamiento contra el Treponema pallidum. El chancroide. Este es producido por el hemófilo superior. Es muy parecido a la sífilis, pero este es múltiple. Si la sífilis no producía dolor, este produce dolor, ¿ya? Y este tiende a infectarse y a producir secreción. Los bordes ya no son tan regulares, son medios irregulares, son muy parecidos a como si fuera un mapa, ¿ya? Es muy característico y puede acompañarse generalmente de adenopatías dolorosas, ¿ya? Tratamiento de este, ciprofloxacina, ¿ya? Y en algunos casos mejor acitromicina por 5 a 7 días, ¿ya? Ahí tienen a chancroide, veanlo, ya no vemos una sola lesión, vemos múltiples lesiones también redondeadas, pero ya son más irregulares, ¿ya? Los bordes ya son más irregulares, acá lo pueden ver, miren, ¿ya? Pero lo que a ustedes les va a llamar la atención es que va a tener dolor, ¿ya? Y sus amigos expusieron el daño de clamidia. ¿Por qué yo le pedí que expusieran clamidia? Porque solamente así hubieran ustedes podido comprender cuál es el daño que produce clamidia realmente en la mujer en edad fértil, ¿ya? Porque estas pacientes, ahora se pueden explicar por qué estos pacientes sufren dolor pélvico. ¿Por qué no es solamente algo espontáneo, pasajero, sino tiende a durar mucho tiempo? Y el tratamiento es muy difícil en este tipo de pacientes. Bien, pero la otra enfermedad que producen es el famoso licogranuloma venéreo. Pero aquí la lesión es una pústula y tiene la característica con respecto al chancrolando de que tampoco produce dolor, ¿ya? Pero la sífilis no produce secreciones, esta sí, ¿ya? Esa es la diferencia principal. Puede aparecer, vean, en un tiempo tan variable de 3 a 30 días o hasta 6 meses, en que aparece un estadio, ¿ya? En el que básicamente tú vas a tener una lesión en los genitales con un bubón, con una región, con una adenopatía agrandada, dolorosa y que tiende a producir secreción. Aparte de eso tienes malestar general, tienes malestar local como disuria, como dolor pélvico, pues ya estás haciendo el diagnóstico de que posiblemente estés ante un linfogranuloma venéreo. El diagnóstico en estos casos también se hace por PCR o por tratamiento o por observación directa, ¿ya? El tratamiento más adecuado para es darle doxiciclina, ¿ya? La doxiciclina se da a razón de 100 miligramos cada 12 horas por espacio de 12 a 14 días. Y ahí tienen imágenes, ¿ya? Y vean que todas son un poco diferentes, ya no son tan claras, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos los que les he mencionado. Vean esta lesión, vean. Y hablarles un poquito del granuloma inguinal o donovanosis, que no se ve mucho acá, pero de todas maneras, dentro de la relación de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente, hemos tomado estas, ¿no? Esto más se ve en África, en la región del Asia, ¿ya? Y acá sí producen una serie de lesiones. Si ven ustedes, leen acá que son lesiones ulceradas, sangrantes, indoloras, con adenopatías regionales. Ahorita yo les voy a mostrar que existen múltiples tipos de presentación de esta misma enfermedad, ¿ya?
El diagnóstico es que tú tomes un poquito de secreción, lo lleves al microscopio y veas los famosos cuerpos de Donovan, ¿ya? Tratamiento de elección, acitromicina por 5 a 7 días, acá inclusive habla de 21 días, y el tratamiento alternativo, doxiciclina por 14 días. Y vean, este autor, ¿no?, clasifica a la donovanosis en diferentes tipos de acuerdo a cómo se presenta. Entonces él dice, hay un tipo de donovanosis ulcerogranulomatosa que, como ustedes ven, es una lesión que tiende a sangrar fácilmente, ¿ya? No tiene una característica propia, es muy irregular, pero él encuentra ese tipo de lesiones. Vean esta otra. Produce una lesión que se eleva, muy similar al de una verruga plana, ¿ya? Vean. Ahora sí se mueve. Vean, ¿ya? Es típico. A esta le llama hipertrófica o verrucosa, ¿ya? Esta otra, vean, muy parecida a la primera, ¿no? También produce úlcera, ¿ya? Vean, perdón, esta es la misma, disculpen. Y esta es la necrótica. Acá hay una infección más profunda del tejido y produce mal olor. Esa es su característica principal. Y hay otra donovanosis que produce una cicatrización muy parecida a un tipo de líquen, ¿ya? Y entonces, de acuerdo a todo lo que yo les he mencionado, pues acá les dejo un cuadro para que ustedes sepan, por ejemplo, con qué se hace el diagnóstico. Si lo que yo quiero es ver herpes, pues por observación directa al microscopio no voy a diferenciarlo. Por cultivo, muy difícil cultivar herpes, ¿ya? PCR me sirve, ¿ya? Pero es caro, ¿ya? Serología tampoco no me va a ayudar, ¿no? Inmunoglobulinas probablemente sí me va a ayudar. Sífilis sí me sirve observación directa. Chancroide más me sirve el cultivo, ¿ya? Linfogranuloma venéreo, la técnica de elección es PCR. Granuloma inguinal, ¿no? Quizás la identificación directa sea mucho mejor que hacer estudios más complejos, pero todos tienen indicación de un tratamiento. Pero como tú has visto, es muy parecido también el tratamiento para lesiones ulcerativas. Entonces, si tú me has seguido y no puedes llegar a un diagnóstico, tú sabes que las opciones de tratamiento van en el siguiente orden: penicilina, ¿no?, que puede ser reemplazada por una ceftriaxona, que es lo que usualmente se hace, entonces digamos, ¿no? Si tengo dudas, le puedo añadir doxiciclina por 10 a 14 días, ¿no? Salvo pues que yo tenga alguna otra opción en mi arsenal para brindar un tratamiento completo, ¿ya? ¿Qué decirles de condiloma acuminado? Estamos ya aquellas lesiones que son producidas por un virus, ¿sí? Condiloma acuminado producido por el PBH en los subtipos 6 y 11. ¿Listo? Hay otros subtipos que pueden estar relacionados: el 10, el 1, el 2, el 3, el 4, y dan diferentes tipos de verrugas. No todas se parecen, no todas son iguales. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser en racimos, pero el condiloma no da sintomatología. No da escozor, no da ardor, no da ninguna molestia. Simplemente es una lesión que por su aspecto le llama la atención al paciente y pues no lo quiere tener. Al igual que otros virus, tiende a aparecer o tiende a aumentar cuando las defensas bajan en la muerte, ¿ya? Siempre que yo tenga esta lesión, debo investigar otras posibilidades.
Y no solamente me refiero a otras enfermedades de transmisión sexual, sino a descarte de lesión cervical. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento del condiloma. Hay muchos tratamientos. Puedo utilizar tratamientos químicos como la aplicación de nitrato de plata, podofilino al 20%, aplicaciones tópicas, pero cuando utilices podofilino al 20%, tienes que decirle a la paciente de que a las 3 o 4 horas tiene que lavarse, porque si no va a terminar con una quemadura. ¿Ya? Puedes utilizar láser, ¿ya? Ya las frecuencias son por enfermedad, son opciones de tratamiento. Ahí tienen un ejemplo de condiloma. Este es un condiloma vulvar, si es que no me equivoco. ¿Ya? La característica es que parece la coliflor, exactamente igual a la coliflor, eso que te va saliendo ahí. ¿Ya? En el hombre, lo mismo. ¿Ya? Yo tenía una paciente con un condiloma gigante, ¿ya? Era portadora de HIV, ¿no? Una paciente que nunca me voy a olvidar porque me parecía muy decepcionante en la boca, ¿ya? Y esto mismo sale también en la mucosa oral y en la faringe. Este es uno de los motivos por los cuales, y es el único motivo por el cual en realidad una paciente con condiloma debería ir a una cesárea. Porque si el niño se infecta, la posibilidad de hacer condiloma laríngeo es muy alto. El condiloma tiene el problema de que si bien es fácil de extirpar, regresa rápidamente. ¿Ya? Ese es su mayor problema. Y sobre todo en la laringe, tienen que estar operándose una vez al año, se convierte en algo incómodo y al final puede tener una lesión en las cuerdas vocales, y ese es el problema. Entonces, por eso es que se recomienda hacer una cesárea en este tipo de pacientes. Y este es uno de los motivos o una de las imágenes más elocuentes para decirles a ustedes por qué se debe hacer doble protección. ¿Ya? Vean que los condilomas van a tener muchas lesiones parecidas, ¿ya? Que pueden ir desde otras lesiones benignas hasta verdaderas neoplasias, ¿ya? Entonces, no por ver una lesión y decir esto, si no están seguros, biopsien, ¿ya? Y mándenlo a estudiar. Y acá vean problemas de hongos, tuberculosis, vean simples lunares, ¿ya? Problemas vasculares o un verdadero carcinoma. Entonces, todas estas lesiones ustedes pueden encontrar y tenerlo en cuenta. ¿Qué les puedo decir del molusco contagioso? El molusco contagioso es otro virus. Este pertenece a la familia de los poxvirus, ¿ya? Y en realidad, más allá de las lesiones que produce, ¿ya? Porque produce un sinnúmero de lesiones bien características que son bien redonditas, que hacen el relieve y se hunden en el centro y son color perlado. Igual que las otras lesiones, si ustedes ven alguna vez un molusco contagioso, nunca se lo van a olvidar. Este no produce mayor molestia, no produce mayor efecto. Aló. Pero, la importancia radica en eso, en que se ve como antiestético, ¿ya? Y no hay tratamiento, ¿ya? Es un virus, no hay tratamiento. Se ha intentado hacer tratamiento con podofilino, con ninguno sirve. El único que realmente ha demostrado que sí tiene efecto acá es el tratamiento con láser, ¿ya? Pero es caro, no está al alcance de todos, ¿ya? Y lo va a tener un buen tiempo, tienden a desaparecer espontáneamente, con o sin tratamiento, ¿no? Esta es la lesión característica del molusco contagioso, ¿no? Una lesión redondeada que hace relieve y vean, está deprimida en el centro, ¿ya? Es bien característico. Todos los años yo veo por lo menos unos 10 a 15 pacientes con este problema. Y es una tristeza decirles que no se puede hacer nada, ¿ya?
El tigris pubis es la ladilla, ¿no es cierto? Es el piojo que se ubica en la zona pública. ¿Ya? La característica de este no es tanto que te va a producir una lesión por infectarte, te va a producir una lesión por la picadura que produce, ¿no? Entonces te van a empezar a aparecer unos puntitos rojos que no revisten mayor importancia, pero es persistente. Y a nadie le gusta pues estar rascándose continuamente sus genitales, menos en la calle, ¿no? O donde esté. Y esta es una de las características. Y lo peor de todo es que este no solo afecta a la zona genital, sino afecta a todas las zonas en donde haya pelos. ¿Ya? Desde las pestañas, cabellos, región axilar, región pública. ¿Ya? Acá lo que tienes que hacer son medidas de higiene, lavar toda tu ropa, lavar las sábanas, lavar tu ropa interior, ¿no? Y luego de eso tienes que hacer un tratamiento. Acá no sirve de nada que te depiles o que te afeites la zona pública, porque él va a seguir. ¿Ya? Entonces, acá sí tienes que hacer un tratamiento que generalmente se utiliza lindano. ¿Ya? Vean ahí en las pestañas, están todos los huevitos. ¿Ven los puntitos blancos? ¿Ah? Entonces, si no hacemos ese tratamiento, pues vamos a estar así. ¿Ya? Vean cómo produce las lesiones. No reviste mayor importancia, pero ustedes le van a encontrar. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de esto? Muchas veces es un pequeño raspadito y lo llevan al microscopio. Ahí van a ver al ácaro, ¿ya? Que se está moviéndose. La escabiosis es muy parecida a la anterior, ¿no? Da las mismas características, las mismas sintomatología, ¿ya? Pero acá el tratamiento principalmente es con benzoato de bencilo, también se puede utilizar el lindano, pero generalmente es igual. Lo nombro porque ambas se pueden transmitir por vía sexual, pero también se puede transmitir, por ejemplo, por las sábanas. ¿Ya? Es el único que acepto yo que se puede transmitir por otras formas que no sea la vía sexual. Entonces, cuando van a un hotel, pidan sábanas nuevas, sábanas limpias. ¿Ya? ¿Vean? Y hay un caso grave, que es este, ¿ya? Que se llama la sarna escandinava, que tiene un mal pronóstico. ¿Ya? Hay otras enfermedades que ya no les voy a mostrar acá, pero que deben conocerlas, como por ejemplo la hepatitis, ¿no? Deben saber todo sobre hepatitis A, B y C, ¿ya? Hasta ahora no está del todo confirmado si la A también se transmite por vía sexual, pero la B y C sí, ¿ya? Y obviamente tiene problemas a futuro, porque la hepatitis generalmente puede terminar en un cáncer hepático. Por ello es que yo he recomendado, junto a todos los profesores de ginecología, que todo estudiante tiene que estar vacunado para hepatitis B, ¿ya? Sobre todo para hepatitis B. Esto es, tratamiento no existe, ya lo saben ustedes. ¿Ya? Y acá les dejo un cuadro resumen para que ustedes, de acuerdo al síndrome que tengan, ¿ya? Busquen cuáles son los síntomas más comunes, cuáles son los genes más comunes y lleguen a un diagnóstico que nos dé un tratamiento adecuado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si seguimos con las dos clases anteriores, las cuales hablamos de dolor pélvico crónico y enfermedades de transmisión sexual, y los juntamos, lo que tenemos es la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ya? ¿Y qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? Básicamente es la infección del tracto reproductivo superior. ¿Ya? ¿Y qué cosa quiere decir eso, doctor? Que
que la infección se produce por encima del cuello, es decir, el endometrio, la trompa, los ovarios y la pelvis. Eso es la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Listo? ¿Por qué se produce? Aunque hay muchos que dicen que la enfermedad pélvica inflamatoria puede producirse por vía sanguínea, ponen por ejemplo la tuberculosis, ¿no? Que podría producirse por vía linfática. Bueno, lo cierto es que en el 99.9% es por ascenso de los gérmenes en forma directa a través del cuello, rompiendo las barreras naturales que existen e invadiendo los tejidos que les he mencionado anteriormente. Eso es la fisiopatogenia de la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y por qué es importante? Porque es costosa. Representa la principal causa de hospitalización que no sea de tipo obstétrico. ¿Ya? Produce muchos días de convalecencia. Afecta principalmente a las mujeres jóvenes en edad reproductiva. ¿Ya? Y finalmente, todo esto hace que represente un problema de salud pública. ¿Ya? Recuerden que en Estados Unidos, problema de salud pública es sinónimo de gasto de dinero. No en otros países excelentes. ¿Y qué hemos aprendido en lo que han expuesto sus compañeros? Básicamente, los microorganismos que están asociados a enfermedad pélvica inflamatoria son aquellos que producen enfermedades de transmisión sexual, pero no son los únicos. ¿Ya? El otro gran grupo de gérmenes que están asociados a EPI son aquellos que producen la vaginosis bacteriana. Y una de dos, o la vaginosis bacteriana con su componente anaeróbico de por sí solo produce enfermedad pélvica inflamatoria, o predispone a que en caso exista una enfermedad de transmisión sexual, fácilmente colonice el tracto genital superior. ¿Ya? Entonces, para que esto ocurra, tienen que romperse ciertas barreras naturales. Por ejemplo, el cuello uterino tiene un moco tan espeso y tan dañino que la mayoría de gérmenes son incapaces de sobrepasar esta barrera e invadir el endocervix. ¿Ya? Entonces yo tengo que tener factores predisponentes. Por ejemplo, una cervicitis. Por ejemplo, una vaginitis. Por ejemplo, una vaginosis que me predisponga a que el germen que viene pueda tener la facilidad del caso para poder ascender a través del cuello. ¿Ya? Y esto debe condicionar definitivamente una respuesta inflamatoria. Y lo han visto cuando sus compañeros han hablado de el daño que se produce a nivel del endocervix. Entonces, acá el daño no solamente es por el germen, sino también por la respuesta inflamatoria. Y yo les voy a mostrar al final unas diapositivas para que vean en qué consiste esa respuesta inflamatoria. Lo cierto es que cuando nosotros, si retrocedemos a la clase anterior, cuando sus compañeros hablaron de cómo se produce la colonización de los gérmenes o cómo se producen los mecanismos de protección, ellos hablaron de que había una flora vaginal, cuyo componente principal eran los lactobacilos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que condicionaba? Condicionaba que se secretara una gran cantidad de peróxido de hidrógeno, que era un factor inhibidor, un factor protector contra el crecimiento de los gérmenes patógenos. Esto tiene que romperse, ¿ya? ¿Y esto cuándo se rompe? Cuando hay una infección. Pero no es el único caso. Se lo muestro acá. Las variaciones en el ciclo hormonal femenino. A veces el uso de hormonas exógenas, la actividad sexual, la higiene vaginal y otros pueden ser condicionantes para que gérmenes relacionados a la vaginosis bacteriana empiecen a crecer. Y este es el factor inicial para una enfermedad pélvica inflamatoria. Por eso, los alumnos que han tratado conmigo, cuando hemos tenido una paciente con dolor pélvico, ustedes han visto que yo le pregunto, señora, ¿y usted tuvo secreción o mal olor previo a este dolor? Algunas veces nos dirán que sí, otras veces nos dirán que no. Pero es muy probable que sí haya una relación directa.
Y entonces, cualquiera que sea el microorganismo, cualquiera que sea el factor patógeno, ¿no? Tiene que producir como mecanismo inicial una infección cervical. Y tiene que pasar esta barrera para poder decir que mi paciente está haciendo una enfermedad periquinflamatoria. Porque es muy frecuente que yo tome Papa Nicolau y 8 de cada 10 Papa Nicolau sean informados con una cervicitis. Y esto es una inflamación, que puede ser por trastorno hormonal, que puede ser por trastorno infeccioso, ¿ya? O puede ser que el endocervis haya salido hacia afuera y está dando la imagen de una inflamación. Vean estos números. Se dice que EPI representa el 4%, ¿ya?, de las mujeres sexualmente activas. ¿Ya? Y eso es mucho. ¿Ya? Entonces, a cuidarse. Tanto el hombrecito como la mujercita. ¿Y quién está metido acá? Dos gérmenes, de lejos. Clamidia y gonorrea. ¿No? Vean, en el 2001, hace más de 20 años, en Estados Unidos se encontraron 750,000 casos, solo en Estados Unidos. ¿Ya? Lo bueno es que los números dicen que a medida que va avanzando el tiempo, va disminuyendo su incidencia. Y esto quizás se debería a que se hacen muchas campañas para la detección de clamidia y de gonococo. En Estados Unidos, dos son los mayores motivos por los cuales se producen divorcios. Uno es el herpes y el otro es la presencia de clamidia. ¿Ya? Es por eso que la mayoría de personas que se van a casar se hacen previamente inmunoglobulinas para clamidia. ¿Por qué? Porque si la mujer le hace una demanda por divorcio, ¿ya?, y se demuestra que él es portador de clamidia y ella lo tiene, pues le van a dar el divorcio. ¿Ya? Porque ella va a asumir que ha habido contagio. Y obviamente si ha habido contagio, ha habido infidelidad, ¿no? Y es motivo de divorcio. Por eso es que ahora todas las parejas se hacen dosaje de inmunoglobulinas para clamidia. Entonces, si antes de casarse los dos son portadores de clamidia, pues ya no puede argumentar eso. ¿No? Muy bien. Ahora, esto ya se los mencioné, hoy en día es la patología ginecológica más frecuente responsable de hospitalizaciones. Entonces no es que sea raro. Generalmente la paciente viene acá con un dolor persistente, generalmente de inicio súbito, aunque puede tener el antecedente que en los meses anteriores ya tenía también dolor. Puede estar asociado o no a la menstruación, generalmente tiende a aparecer después de la menstruación, y eso ya se los expliqué. Básicamente es porque aumenta el número de gérmenes, ya que la sangre es un medio de cultivo, ¿no? O puede ser empeoramiento de la enfermedad pélvica. Ya vimos que clamidia al inicio no produce sintomatología. La sintomatología se va presentando en el tiempo, se va presentando a medida que el daño se va haciendo más grave en el tracto genital superior. Lo que les decía, ¿no? 85% son gérmenes de transmisión sexual o relacionados a vaginosis bacteriana. Y el 15% restante se cree que está relacionado a gérmenes que están normalmente presentes en el tracto digestivo o en el tracto respiratorio. ¿Ya? Es probable que yo haya tenido algunos, no sé, nosotros no hacemos cultivo de la secreción en las pacientes que tenemos enfermedad periinflamatoria, pero esto es lo que está descrito. Eso también ya se los mencioné, de lejos, los dos gérmenes más frecuentes son clamidia y gonococo, de lejos, ¿ya? Y obviamente el tratamiento tiene que ir dirigido a estos dos, ¿ya? Porque este es el que me va a producir el daño.
Ahora, se ha visto, y eso se lo mencioné también en la clase pasada, que este señor está aumentando en la etiología de la enfermedad periinflamatoria. Mycoplasma genitalium está para tenerse en cuenta ya en la mayoría de los estudios. ¿Ya? Otros microorganismos como citomegalovirus, Mycoplasma hominis, Ureoplasma urealyticum, puede que sean factores que inician una enfermedad periinflamatoria, pero no es demostrable. Recuerden que Ureaplasma, por ejemplo, está dentro de los gérmenes considerados normales, dentro de la flora digestiva. En todo caso, consideren la posibilidad de que sean infecciones mixtas. Esto también se los he mencionado, solo para recordárselo, solo para que tengan como un resumen de todo lo que les he hablado. Y los factores de riesgo, vean que son los mismos que cualquier enfermedad de transmisión sexual. En realidad, la EPI se considera una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, la edad de mi paciente, ¿no? ¿Qué edad dijimos que era crítica? 16. No. Este es un mataguaguas. 25, ¿no? Dijimos que era el borde crítico, ¿no? El nivel educacional. Esto sí no me puedo yo muchas veces explicar, pero definitivamente ser universitario es un factor de protección. Me imagino yo que el mayor conocimiento que tienen, ¿no?, hace de que sean más cuidadosos en sus relaciones sexuales. ¿No? El nivel socioeconómico, ¿no?, el estado marital. ¿Cuál es el de riesgo? ¿El soltero o el casado? El casado, ¿no es cierto? Sí, harto. El soltero, ¿no es cierto? El soltero pues no tiene responsabilidad, no tiene cabeza, y el día sábado no tiene quien le diga no salgas, ¿no es cierto? Solo nada. Igual que en enfermedades de transmisión sexual. Si tienes más parejas sexuales, obviamente mayor la posibilidad de adquirir un contagio, ¿no? Que tengas una pareja nueva. Algunos consideran la pareja nueva inclusive hasta un año atrás, no solamente 3 meses. Si tú has tenido un cuadro de EPI y tienes por dolor, 95% es nuevamente una EPI. ¿Ya? Si no te proteges en tus relaciones sexuales, si tienes relaciones sexuales durante la menstruación, parece ser que es un factor agravante para el ingreso de estos gérmenes, porque en la menstruación obviamente la barrera cervical está interrumpida, ¿no? Frecuencia de las relaciones sexuales, ¿no? Mientras más relaciones sexuales tengas, mayor la posibilidad, siempre y cuando también tengas mayor riesgo con la pareja con que estás, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Definitivamente el signo cardinal acá es el dolor pélvico, ¿no? Ni las secreciones, sino el dolor pélvico. Y tú te preguntas a tu paciente, ¿por qué viene, señora? Que doctor, estoy con dolor intenso en la parte baja del vientre, no me cala con nada. ¿Cómo está orinando? ¿No tiene molestia? No tiene molestia. ¿Tiene descenso? No tengo descenso. No sé qué lo debo tener un quiste. Van, le examinan y ustedes van a encontrar un útero doloroso a la palpación. Los anexos dolorosos. Y si ustedes mueven o lateralizan el cuello, van a encontrar dolor cuando no es un dolor leve. La paciente es capaz de pararse, de sentarse cuando esto está ocurriendo. ¿Ya? Esa es su característica. ¿Ya? Puede acompañarse o no, ya les dije, de flujo vaginal, ¿no? Y si es que ustedes al espectro de evidencia, pues una descarga vaginal, ya les he dicho, también una muestra, hagan cultivo para ver cuál es el diagnóstico. ¿Qué otras cosas pueden estar relacionadas a la aparición de enfermedad pélvica inflamatoria? Las duchas vaginales. Antes este era de uso frecuente, ¿ya? Sus mamás probablemente todavía hayan usado las duchas vaginales.
ya se dio la recomendación que está contraindicado el uso de duchas vaginales, los baños de asiento, introducirse cualquier sustancia aséptica o no dentro de la vagina, pues lo único que hace es arrastrar gérmenes al interior de la vagina. La vagina tiene su propia protección, la vagina tiene sus propias bacterias, tiene su propio pH, no lo debemos alterar, ¿ya? Es por eso que no se debe recomendar el uso de estas sustancias. Pero doctor, mi mamá tiene hemorroides y se hace su baño. Bueno, ese es otro motivo, ¿no? Pero simplemente que no se produzca nada. Es más, muchas de ustedes de repente habrán usado estos champús para la zona íntima, ¿no? Porque les dice que les deja con olor a rositas, con olor a fresa, algo así. Bueno, el uso de estas sustancias también es externo, ¿ya? No es para el interior de la vagina. Y es más, la experiencia a mí me ha mostrado de que la misma sustancia no es igual para cada mujer. Cada mujer tiene una sensibilidad diferente. Y lo que para una puede ser bueno, para la otra le puede producir una dermatitis. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otras como el uso de drogas, el uso de medicamentos que puedan alterar la flora vaginal, son factores también que predisponen. ¿El uso de tampones? Qué buena pregunta. El uso de tampones, el uso de la copa, tampoco está exento de riesgos. Es más, lo vamos a poner de la manera más fácil. Una toalla higiénica que usa la señorita, probablemente a la señorita le termine después de su menstruación con una irritación marcada de los labios. Y es que no todas las toallas higiénicas vienen con la misma cantidad de algodón, la misma cantidad de fibra sintética, todas son diferentes. Uno tiene que saber y cuál es la mejor para usar. Igual pasa con el tampón. Si tú lo utilizas y colocas adecuadamente el tampón, probablemente no tengas ningún problema. Pero si ese tampón te cae mal, te produce irritación, lo primero que va a producir es una alteración de tu flora vaginal. Y ese ya va a ser el mecanismo para que ingrese una infección. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Igual también pasa con la copa. ¿Ya? Algunas pacientes son alérgicas a la sangre, ni siquiera a las toallas. La sangre les produce dermatitis. Yo tengo pacientes que toda la vida después de su menstruación hacen su problema vulvar. No soportan contacto con la sangre. Entonces, no todas las pacientes tampoco son candidatas a usar la copa. ¿Ya? Cosas más raras, por ejemplo, la inserción del DIU. Y esto para manifestarles. Hay muchos estudios que se hicieron tratando de demostrar que el DIU era un factor favorecedor de las infecciones pélvicas. ¿Ya? Todos los estudios, o los grandes estudios, han demostrado que el DIU no aumenta la probabilidad de una infección pélvica. Pero hay dos cosas que rescatar. Una es que yo haya tenido prácticas inadecuadas de higiene al momento de colocar el DIU. Por ello que la enfermedad pélvica inflamatoria puede aumentar cuando se inserta un DIU. ¿Ya? Y el otro es que recuerden que la T de cobre produce anticoncepción mediante un mecanismo inflamatorio. ¿Ya? Produce un medio hostil. Entonces, en alguna vez se ha postulado de que este medio hostil podría favorecer el empeoramiento de una infección. Quizás eso sí podría estar relacionado. Pero que produzca más infecciones, eso es mentira. ¿Está claro? Muy bien. La histerosalpingografía o la histeroscopía es el mismo mecanismo, una mala asepsia, contaminación, sería la causa por la cual podría yo tener esto. Pero en el caso de la histerosalpingografía, como es una sustancia radiopaca que se coloca, el yodo es irritante. Es más, puede producir alergias muy severas. ¿Ya? Por eso es que cuando yo hago una histerosalpingografía hay que tener ese cuidado. Y muchas de las pacientes no soportan el tratamiento o el procedimiento y terminan con dolor pélvico.
Quienes me han visto a mí hacer una histerosalpingografía han visto que eso también se presenta cuando hacemos la histerosonografía, perdón, ¿no? Cuando inyectamos el líquido, el paciente se queja de dolor pélvico, ¿no? Es por la distensión de la cavidad, ¿ya? Por eso es que aspiramos el líquido para que no vaya a terminar después con un dolor, ¿ya? Función aspiración de ovocitos en fertilización asistida es rarísimo, porque la mayoría de laboratorios de reproducción asistida son muy estrictos en cuanto a su calidad de limpieza, de asepsia y de antisepsia, ¿ya? Yo no sé, puede que haya, pero más frecuente será encontrar un hematoma que encontrar una infección por este proceso. Esto ya lo hemos visto, quizás resaltar que la raza negra tiene una mayor predisposición a enfermedad periinflamatoria, ¿no? ¿Qué resaltar de esta diapositiva? Esta parte de acá, y eso se los comenté también en la clase anterior. Cuando yo tenga sospechas de enfermedad periinflamatoria, debo iniciar lo más rápido posible el tratamiento. Una demora en el tratamiento puede implicar que esa paciente termine hospitalizada, ¿verdad? Y obviamente utilizar mayor cantidad de antibióticos, mayor posibilidad de que haya complicaciones más serias. Además del dolor pélvico, les he mencionado la posibilidad de flujo vaginal, busquen estos criterios también llamados criterios menores para el diagnóstico de enfermedad periinflamatoria. Busquen fiebre, ¿ya? Busquen una PCR elevada, busquen leucocitosis, o si hay una secreción, vean cómo está, si hay leucocitosis en la secreción o no, que me va a pensar a mí la posibilidad de una enfermedad periinflamatoria. Y acá están los criterios que les he mencionado para enfermedad periinflamatoria. Como ven, hay unos criterios mínimos que es el dolor a la movilización cervical o dolor uterino o anexo. ¿Listo? Un momentito, por favor. No el esfuerzo que se hace. Más a la mierda. ¿Qué tienes? Lo va a dedicar a cansa. Es más grande que su madre. Por eso es más grande. O mal hablado, sale en el audio. Es más ancho. Es más ancho que su madre. Ya. Pesa. Pesará, imagino. Son los lujos que te puedes dar siendo médico. Cuando tienes plata, te compro lo que quieras. Pobre. Así prendía. No, hoy su celular de ella se apaga pero sigue grabando. O sea, cuando tú prendes la pantalla, sigue. Es de grabación. Medio raro. Ajá, original. Crack. Pero se olvida que se olvida que se no sé. Ya está la nota. No, ahora está la foto. No, sí, no. Después ya cuando haga eso. ¿Cómo vas a comer jugo? El jugo se come. No, eso es eliminando. Ahorita comete yo.
Ojalá no se apague. Pero sí está grabando toda la pantalla. ¿Para qué me sirven los estudios imagenológicos? En realidad no tienen mayor importancia, salvo la ecografía. Y siempre y cuando yo tenga daño a nivel tubárico. ¿Ya? Recuerden que las trompas normalmente no se ven por ecografía. Lo que pasa es de que a veces las trompas, como han podido ver en la exposición de sus compañeros, se obstruyen y se llenan de líquido. Y ese líquido puede ser agua o puede ser pus. Y entonces se produce lo que se llama un hidrosalpinx o un piosalpinx. Es la única. Y el otro componente que puede estar asociado es la posibilidad de que esa pus haya caído a la fosa pélvica y se haya producido un absceso ovárico, o un absceso tubovárico, o un absceso en el fondo del saco de Douglas. Y tiene mucho cuidado, porque si se rompe, es como que se produjera la liberación de pus a toda la cavidad abdominal. Y eso se llama pelviperitonitis. ¿Ya? Y produce primero una pelvis congelada, porque todo va a estar fibrosado, todo va a estar sinequiado, ¿ya? Pero lo peor de todo es que produce un estado de sepsis muy grave, muy severo, ¿ya? Con la posibilidad de muerte del paciente. Por eso es peligroso, ¿ya? Esta es una ecografía longitudinal donde yo ya estoy viendo líquido en el fondo del saco de Douglas, ¿ya? Recuerden que hay dos momentos en que hay líquido normalmente en la cavidad pélvica, ¿ya? Que es durante la menstruación, y el otro, ¿cuál será? En la ovulación, ¿ya? En ambos casos se puede presentar presencia de líquido normalmente. Actualmente, los que se dedican a hacer ecografías ya han lanzado una advertencia indicando que la presencia de líquido no es motivo suficiente para decir que la paciente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Es más adecuado utilizar el cuadro clínico. Y vean acá, puede parecer una tumoración mixta con tabiques en su interior, pero no, es la trompa completamente dilatada y llena de líquido en su interior. Y obviamente está totalmente retorcida, totalmente hinchada, producto del fenómeno inflamatorio. Vean acá lo mismo. ¿No? También es una trompa totalmente dilatada. Entonces, ¿cuándo debemos hospitalizar? Debemos hospitalizar cuando yo no tengo el diagnóstico muy claro, mi paciente tiene dolor pélvico, cuando yo le haya dado a mi paciente tratamiento por vía oral y no haya mejoría, ¿no? Sino más bien haya empeorado, aparezca fiebre, malestar general, paciente para hospitalizar. Cuando los signos me indiquen que mi paciente está muy comprometida, una leucocitosis mayor a 15.000, ¿no? Temperatura alta, ¿no? O la presencia de un absceso tubovárico, como les he mostrado, o que haya intolerancia al tratamiento oral. Y en algunos casos muy raros, ¿verdad?, que la paciente tenga embarazo, en la cual la paciente generalmente va a tener un aborto, ¿no? Ella tiene un absceso tubovárico. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento médico? Para los casos leves, una EPI leve o moderada, pues yo puedo iniciar el tratamiento con doxiciclina, ¿ya? Igual a la misma dosis, 100 miligramos cada 12 horas por 12 a 14 días. ¿Ya? Vean que yo no estoy hablando de 7 días, es 2 semanas de tratamiento. ¿Ya? Y si yo lo que pasa con la doxiciclina es que es muy gastrolesiva, entonces muchas no lo toleran. Una alternativa a esto puede ser el uso de clindamicina o metronidazol asociado a un inhibidor de beta-lactamasa, pero no todos están de acuerdo con este tipo de tratamiento. ¿Ya? Si mi paciente va a ir ya no a un tratamiento por vía oral, sino a un tratamiento por vía parenteral, porque amerita que yo le dé
un tratamiento de hospitalización. Acá, a tener en cuenta lo siguiente: existe lo que se llama un gold estándar en el tratamiento de la que cada vez está quedando más y más atrás, pero aún no pierde efectividad, que es la asociación de clindamicina con gentamicina, ¿ya? Ese es el patrón de oro para el tratamiento de las infecciones ginecológicas, sobre todo enfermedad periquinflamatoria. Pero nosotros sabemos que la gentamicina es muy nefrotóxica, sobre todo muy ototóxica. Entonces, es preferible usar clindamicina, ¿ya? Si no puedo darle clindamicina, pues le puedo dar metronidazol, ¿ya? Hay esquemas terapéuticos que utilizan 500 miligramos cada 12 horas y otros que utilizan 500 miligramos cada 8 horas. Depende del esquema que cada uno utilice. O yo puedo cambiar todo esto y decidir pues darle un derivado de las penicilinas, que puede ser ceftriaxona, ¿no? Un medicamento para anaerobios, que puede ser clinda o metronidazol, ¿ya? O puedo agregarle o no a eso una cefalosporina de segunda o tercera generación. Generalmente que utilice ceftriaxona. Y van a ver ahí en las diapositivas que les dejo que el tratamiento es de 1 gramo en dosis única, ni siquiera utilizan por varios días, ¿ya? Y esto solamente para resaltar que, como les dije, en el caso de sífilis, se va a hacer seguimiento de la pareja hasta 6 meses atrás, ¿ya? Porque generalmente es clamidia y ya saben ustedes ahora por qué tenemos tanto cuidado con clamidia y qué efectos puede tener en las mujeres en etapa reproductiva. Las complicaciones más frecuentes, pues ya lo han visto: hidrosalpinx, dolor pélvico crónico, infertilidad por daño tubárico. Y acá el daño tubárico no solamente está dado por el mecanismo inflamatorio o por la infección, sino por la destrucción que se hace del endosalpinx, ¿ya? La trompa después de un tratamiento puede quedar aparentemente normal, pero el interior del endosalpinx, si está destruido, pues no sirve para nada la trompa, ¿ya? Y eso es lo que se tiene que cuidar, es lo que tiene que estar presente. Otra cosa acá, la última me olvidaba, se cree que la trompa, sobre todo el tercio exterior de la trompa, está muy relacionado con los cánceres de ovario y tubo epitelial, ¿ya? Que no se originaría en el ovario, sino en la trompa. Y es por eso que van a ver que ahora ya no hacemos ligadura de trompa, sino sacamos toda la trompa, ¿ya? Cuando la paciente quiere ya no tener más hijos. Siempre tengan en cuenta esto: el paciente usa DIU, descartar la posibilidad de HIV, ver la posibilidad de realizar una laparoscopía si yo no llego a un diagnóstico preciso, y en todo caso hacer una biopsia de endocervix y endometrio, ya que las endometritis generalmente van a pasar ignoradas, porque la principal alteración que se va a producir ahí es más una alteración del sangrado menstrual que los signos que les he presentado. Y acá les dejo una diapositiva para hacer diagnóstico diferencial. Es muy sencilla, es muy fácil, apréndansela. Por ejemplo, si yo quiero descartar si es una apendicitis, pues la apendicitis me va a dar un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, que también la puede presentar la EPI. Puede presentarse anorexia, vómitos en ambos casos, pero generalmente la apendicitis da una fiebre más alta y una leucocitosis más marcada, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Hay prevención contra enfermedad periinflamatoria, al igual que el resto de las ETS, la prevención es la protección, ¿ya? Bien que se usa el condón masculino o bien que se usa el condón femenino. No existe otra forma de prevención. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Dame. Disculpe, ¿cuándo hay
tratamiento para EPI. El tratamiento para EPI es con lo que te he mencionado. Ambulatorio solamente y clínica. Ambulatorio, el tratamiento de elección es doxiciclina. Es la primera opción. ¿Ya? Ambulatorio también le puedo dar clindamicina y amicacina. Sí, pero la primera opción de lejos es la doxiciclina. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien, jóvenes, su clase terminada.